Vamos a tomar esta parte de la escritura que leímos aquí en San Juan capítulo 13, en el verso 30, para hablar bajo el título "Y era de noche". La parte que leímos es el capítulo que menciona el momento cuando el Señor Jesucristo ya está reunido con los discípulos en un lugar que se llamó siempre el aposento alto. El aposento alto era un segundo piso. Allí es donde el Señor celebró con los discípulos la Pascua. Era la noche de la Pascua. Era el momento del sacrificio del Señor Jesucristo. O sea, ya era la hora de ser entregado, y allí en ese aposento alto, como ya era lo último que el Señor podía compartir personalmente, así en un cuerpo de carne y hueso, con los discípulos, pues tomó un tiempo muy precioso. Usted verá que el capítulo 13, 14, 15, 16, 17 se desarrollan en el aposento alto. Esos mensajes que están allí, el capítulo 13 habla del Señor, o sea, el Señor hablando del servicio, de cómo nosotros tenemos que los unos a los otros. Incluso decía lavarse los pies. No en esta época, porque era lavarse los pies en aquel tiempo por una razón diferente. Era por el tipo de carreteras, de calles que no tenían pavimento, y el tipo de calzado que eran sandalias. Entonces las personas cuando llegaban se supone que se lavaran los pies, sobre todo si iban a entrar como invitados a una casa para una cena o algo así. El Señor está en ese capítulo 13 enseñando eso. El capítulo 14, ustedes recuerdan que comienza diciendo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. El Señor está hablando de su ida a preparar el lugar y del rapto de la iglesia. Le dice también a los discípulos del camino, y le dice: yo soy el camino. En el capítulo 15 el Señor habla esa famosa enseñanza de la vid. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y nos dice que nosotros somos pámpanos. Y el capítulo 16, el Señor está hablando de la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, y cómo termina diciendo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el capítulo 17 es una oración, como hacemos los pastores. Así exactamente es dirigido por el Señor Jesucristo. Igual así lo hizo. Les dio las enseñanzas, y el capítulo 17 ya es una oración. La misma oración que hacemos nosotros cuando hemos predicado y decimos: a ver, ¿quién quiere venir? ¿Quién siente la necesidad de venir, que vamos a orar por usted? Lo mismo hizo el Señor. Les dio las últimas enseñanzas, y luego el capítulo 17 una oración. Padre, aquí están los que me diste, de los que me diste ninguno se perdió, y comienza a orar por los discípulos. Pero este capítulo 13, que es el que leímos un verso, relata en medio de todo un acontecimiento que tenía que ver con la profecía y que marcó la historia, y también para nosotros marcó el comienzo de una nueva vida. Y es el momento cuando el Señor Jesucristo es entregado, digamos de alguna manera más criolla, más nuestra. El Señor es traicionado por uno de sus discípulos, y es lo que propicia que se pueda cumplir la profecía, donde el Señor luego va a ser crucificado. En esta enseñanza me llama la atención que cuando sucede esto,
el Señor estaba con todos y entre esos todos estaba Judas, el que lo traicionó. Y el Señor le dijo: uno de ustedes me va a traicionar, me va a entregar. Todos preguntaron, todos. El Señor les dio la razón y sin embargo nadie se dio cuenta que era Judas. Pero la palabra de Dios dice que el Señor le dijo: el que yo moje el pan y se lo dé, ese es. Pero resulta que había una costumbre que era que siempre se mojaba el pan y se compartía. Así que en el momento que el Señor moja el pan y se lo da a Judas, también le dijo unas palabras. Y la gente, por causa de las palabras, no se dio cuenta. El Señor le entrega el pan mojado y le da: come, y lo que vas a hacer, acuérdate, lo que tienes que hacer hay que hacerlo pronto. Pero se lo dijo de tal manera que dice la Escritura que ellos pensaron que el Señor lo estaba mandando a comprar más pan, o que lo estaba mandando a repartir una ofrenda entre los pobres. Ninguno se dio cuenta. Pero sí hay algo que dice la Escritura muy terrible aquí. Dice: después que él hubo tomado el bocado, dice, salió enseguida y ya era de noche. Esa expresión, ya era de noche, aunque puede pasar desapercibida, para mí tiene una importancia tremenda. Porque la noche representa oscuridad. La noche ha sido aprovechado a lo largo de la historia para hacer cosas que no convienen. En la noche, o aprovechando la oscuridad de la noche, se han ocultado muchos ladrones para cometer un robo. Otros se han escudado tras la oscuridad de la noche para cometer asesinatos. La noche ha sido aprovechada de muchas maneras para cometer cosas feas. Muchos engaños de hogar también se han gestado de noche. Y cuando digo engaños de hogar, estoy hablando claramente del adulterio, porque aquí no le damos vueltas al asunto. La noche ha sido aprovechada por muchos con propósitos malos. La noche representará la oscuridad del mundo, las tinieblas del pecado. De hecho, una persona que tiene una vida de tranquilidad y quiere una vida más o menos bien, sus horas de paseo no son la noche. Puede que familiarmente salgan y quizás se demoren hasta las 10, 11 de la noche por ahí, pero una persona que tiene anhelo de familia y que yo quiero pasear un paseo sano con mi familia y todo, ya después de ciertas horas de la noche ya no quiere seguir por ahí, porque no porque sea pecado salir de noche, sino porque sabe lo que pasa de noche. De noche salen más ladrones a esperar. De noche habrá más atracadores por allí esperando una víctima nueva, porque saben que como hay menos personas en la calle por las noches, entonces tienen mayor opción. Entonces hay muchas cosas que dicen que la noche será usada por una cantidad de personas para cosas que no son las que uno quisiera o espera. Y me llama la atención que dice: cuando Judas salió a entregar al Señor, dice, y ya era de noche.
Uno siempre se hace la pregunta, ¿por qué no lo hizo de día? Porque siempre hay que hacerse preguntas cuando uno está estudiando. ¿Por qué lo hizo a esta hora? Por las mismas razones que estábamos ahora diciendo. Porque de noche, y más en aquellos tiempos que no existía el alumbrado público de ahora. Con todo y que existe el alumbrado público, la noche es mucho más propensa para hacer cosas que no son legales. Mucho más en aquella época que no había alumbrado público. Esperó a que fuera de noche y se fue, y llama la atención que mientras el Señor está aquí haciendo la última parte de su ministerio en carne y hueso aquí abajo con los discípulos, les está recalcando y enseñando los principios básicos que deberán observar para que su vida de ahora en adelante sea una vida agradable a Dios y productiva. Por ejemplo, cuando les habla en el capítulo 13, les habla del servicio y del amor. En esto conocerán los demás que son mis discípulos, si ustedes se pueden amar los unos a los otros. Así como yo he hecho, ustedes deben hacer. Si yo les he lavado los pies, ustedes deben servirse. No se turbe su corazón, no tenga miedo. Me voy a preparar un lugar para ustedes y cuando ya esté listo vuelvo y me lo llevo. Les está enseñando aquellas cosas que los deberían mantener vivos el resto de la vida. Y me llama la atención que mientras el Señor Jesucristo está edificando su iglesia y poniendo y reafirmando las bases para que la obra de Dios siga y permanezca a través de la historia como ha sido y seguirá siendo. Que la iglesia no solo ha permanecido a través de la historia humana, trasciende lo humano y lo terrenal y seguirá hasta la presencia del Señor, hasta la eternidad. Pero me llama la atención que mientras están ahí sentados escuchando una enseñanza tremenda, una enseñanza de edificación, una enseñanza de inspiración, en ese mismo momento haya alguien ahí sentado pensando: ¿será que si me dan alguito por él? ¿Será que si voy ahora y hago y negocio, será que me queda algún buen rédito? Y mientras el Señor está pensando y los discípulos están pensando en edificar la iglesia, hay uno que está pensando en traicionar a Cristo. Y las condiciones eran las mismas para todos. Estaban en el mismo sitio. Estaban en el mismo, porque era un momento de la fiesta que ellos estaban celebrando. Estaban comiendo el mismo pan. Tenían al mismo Señor Jesucristo frente a todos. Todos estaban oyendo el mismo mensaje. No había uno para los demás y otro para Judas. Era el mismo para todos. Y la presencia del Señor era real para todos, en el mismo sitio, a la misma hora, bajo las mismas circunstancias espirituales que habían en ese lugar. Usted se podría preguntar entonces: ¿y cómo es posible que bajo las mismas circunstancias, en el mismo lugar, a la misma hora, estando todos delante del Señor Jesucristo? Porque no es que los 11 estaban delante del Señor y Judas lo tenían por allá aparte encerrado. No, ahí estaba, sentado con los mismos. Y cuando todos están escuchando un mensaje conmovedor, porque algunos dirían: ay, hermano, no, es que si, lástima que el pastor, pero si viniera el mismo Señor Jesucristo y predicara aquí. Y siempre uno mira esas, pero mire, ahí estaba el Señor Jesucristo.
Era él, no era el pastor Samuel, era el Señor Jesucristo. Y sin embargo hay uno que en las mismas circunstancias, en el mismo lugar, a la misma hora y bajo la misma bendición de Dios, está pensando una cosa totalmente opuesta. Y el Señor está edificando y él está pensando en derrumbar, en destruir, en traicionar, en destruir. ¿Cómo es posible? Pero es que dice, era de noche. ¿Sabe que hay gente que la noche los afecta? Y estoy hablando en los términos espirituales, porque la noche representa la oscuridad del mundo. La noche representa las tinieblas del pecado. La noche representa lo que el Señor Jesucristo llamó y dijo generación de víboras. Lo dijo también Juan el Bautista. La noche representa a aquellos que el Señor les dice hipócritas. La noche representa la falsedad. Y hay gente al cual la noche los afecta, no importa que estén en el mismo lugar con el pueblo de Dios, bajo la misma palabra, bajo las mismas circunstancias, bajo la misma unción de Dios, bajo la misma gracia de Dios. Y mientras otros alaban al Señor, y mientras otros exaltan a Dios, y mientras otros sienten que ya llega el momento en que la iglesia se va, que el Señor Jesucristo suena la trompeta, haya otro pensando en traicionar al Señor, en traicionar a su hermano, en traicionar a su hermana, en destruir la obra de Dios. ¿Quién sabe qué estará pasando por la cabeza? Solo lo sabe Dios. Pero Dios es muy grande, muy fiel, muy bueno. Pero mire, voy a seguirle diciendo y poniéndole ejemplos, porque fue en una noche, bajo el temor de una gran oscuridad, que Abraham supo que su descendencia sería esclava por 400 años. Cuando usted lee esa historia que está escrita en un capítulo del libro de Génesis, el Señor le habla a Abraham, y después que le habla le dice: trae una becerra, le ordena traer unos animales para el sacrificio, que los parta por la mitad. Los partió la mitad y las aves venían, las aves de rapiña, Abraham las ahuyentaba, pero dice, pero cuando ya oscurecía, Abraham le dio sueño, dice. Y cuando él se estaba quedando dormido, dice, de repente vino sobre él el temor de una grande oscuridad. Y es en ese momento, cuando llega la noche, que él se estaba durmiendo, que dice, viene sobre él el temor de una grande oscuridad, que de repente recibe una noticia aterradora. Le dice Dios: ten por cierto que tu descendencia vivirá como esclava en tierra extraña por 400 años. Fue en una noche terrible que semejante noticia, en una noche donde el temor de la oscuridad cae sobre él, que le llega esa noticia terrible a este gran hombre de Dios, Abraham, que su descendencia sería esclava, viviría en una tierra extraña y que serían 400 años. Terrible, gloria al nombre del Señor. Mire usted que la noche ha sido siempre una complicación para muchas personas. Esa noche, si usted lo quiere ver desde el punto de vista humano, podría decir, esa noche Abraham recibió una mala noticia. Porque ¿para quién es buena la noticia? Que sus hijos van a ser esclavos 400 años. No sé si para usted es agradable, pero yo no creo que humanamente nadie la tome a bien. Pero eso sucedió una noche de una gran oscuridad, dice la palabra. Y cuando usted llegue a casa, usted lo puede mirar, porque eso está en el libro de Génesis, en el capítulo 15.
pero no ahora porque le voy a hablar de otra cosa. Fue en una noche también que yo llamo una noche de infamia, cuando se selló el juicio contra las ciudades de Sodoma y Gomorra. Usted cuando lee la historia encuentra que primero Abraham intercede por las ciudades, por Sodoma y Gomorra. Después de la intercesión, Abraham se fue para su casa y los dos varones que representaban o que venían en representación de Dios, porque eran tres y uno se había quedado con Abraham y los otros dos siguieron. Llegaron esos dos a Sodoma y dice ya era de nochecita cuando llegaron, y cuando Lot los vio hacia la caída de la tarde, les dijo, ¿dónde van a pasar la noche? No, nosotros no tenemos aquí conocidos. Entonces vengan, y los llevó a hospedar en su casa y les preparó comida. Dice, cuando ya era la hora de acostarse, suponga usted, en aquellos tiempos que uno diría se acostaban más temprano las personas, 8, 9 de la noche. Dice, los varones de la ciudad, los hombres de la ciudad se juntaron alrededor de la casa y comenzaron a tocar puertas, ventanas y a decir y a golpear y de decirle, Lot, ¿dónde están los dos varones que vinieron a ti hoy? Sácalos. Vamos a hablarlos en términos ya más, es un poco fuerte, brusco, pero la expresión que dice es para que los conozcamos. Lo que ellos querían decir es, sácalos porque queremos abusar de ellos. Porque dice la palabra de Dios que desde el más pequeño hasta el mayor en esa ciudad, todos eran personas homosexuales. Algunos de ellos tenían esposas, pero tenían esas malas costumbres también. Y en medio de esa situación, Lot, que era un hombre que se había criado con el padre de Abraham y luego siguió con Abraham, y que había oído hablar de Dios y había visto a Abraham hacer altares y conocía a Dios, y la Biblia dice en el libro de San Judas que él era un hombre justo, que le molestaba y se conmovía de ver la situación. El hombre sale a la puerta de la casa a abogar, sale, cierra la puerta y dice, no, hermanos míos, los trató con diplomacia, no hagáis así, porque estos varones vinieron bajo mi techo, yo respondo por ellos. Más bien, si ustedes quieren, yo tengo dos hijas mujeres que todavía son señoritas, si quieres se las saco, pero por favor no hagan eso con estos dos varones que son extranjeros, vinieron a mi casa. Usted dirá, ¿y cómo? Así era de sagrado la responsabilidad que tenía en ese tiempo. ¿Cómo se llama el que recibe al visitante? Anfitrión. Y el que llegaba se llamaba huésped. Pues así veían ellos. El anfitrión, para él era una cosa muy sagrada hospedar a alguien, y estaba dispuesto a responder con su vida por las personas que hospedaba. Así a usted le parezca, porque hoy día eso no existe casi ni escrito en un libro, ni siquiera en la idea de alguien de que eso pudiera ser así, porque hoy día esto aquí es el mundo del consumismo y del oportunismo y de todo. Pero para ellos, en su cultura y en su época, ellos estaban dispuestos hasta con su vida con tal de proteger a las personas que ellos hubiesen traído bajo su techo. Y él le hace este ofrecimiento y ellos dijeron, a nosotros qué nos importa a sus hijas, si no es problema suyo. Eran una sociedad totalmente corrompida. Dice la Biblia que ellos dijeron, y este llegó aquí como un extranjero y ahora se las va a dar de juez. Ahora le vamos a hacer más violencia a usted que a ellos. Entonces intentaron contra él, sino que la Biblia dice, cuando ellos estaban en su intento,
de también abusar de Lot. Entonces dice la Biblia que los dos varones que eran ángeles, que la gente no sabía, extendieron su mano. Mucho cuidado, que el Señor siempre está presente aunque la gente no se dé cuenta. Levante la mano el que sabe que Dios está presente aunque la gente no se dé cuenta. Hay muchas ocasiones cuando Dios ha estado presente que la gente no se da por entendida. Esa fue una. Ellos no sabían que eran ángeles, pero eran ángeles. Extendieron la mano, dice, entraron a Lot, cerraron la puerta e hirieron con ceguera a los hombres que estaban afuera. Dice, y se fatigaban buscando la puerta y no la encontraban. No encontraban ni las ventanas ni las puertas. Pero fue en esa noche de infamia, yo le llamo una noche de infamia, donde los hombres pervertidos de una ciudad quisieron abusar de unos varones que eran ángeles. O sea, ahí quedó sellado esa noche, porque Dios le había dicho a Abraham: si hay 10 justos, yo perdono la ciudad, por amor a los 10. Eso fue lo último. Pero cuando llegaron los ángeles a la ciudad, querían abusar de los ángeles también. En esa noche de infamia se selló el juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra. Y aunque el mundo diga lo que quiera decir, y aunque la sociedad piense lo que quiera pensar, Dios seguirá siendo un Dios santo, 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 3 veces santo. ¿Lo digo de nuevo? Aunque la sociedad piense lo que quiera, diga lo que quiera, exclame lo que quiera, y aunque todas las cosas que suceden hoy estén legalizadas por un plumazo dado por los que legislan para las naciones, sin importar quién y cómo firmen y digan, nuestro Dios seguirá siendo santo, 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 3 veces santo. Y el pecado de Sodoma y el pecado de Gomorra esa noche selló el juicio de Dios sobre ellos. Enseguida los ángeles dijeron: mira a ver quién más tienes aquí aparte de estas hijas tuyas, tu mujer, tus hijas. Mira a ver si esos que van a ser los yernos suyos están dispuestos. Corra de aquí, porque ya esta ciudad no tiene escapatoria. Pero apúrese. Y él salió y les hablaba con ese cariño: mire, es que Dios va a destruir a esta ciudad, ya de esta noche no pasa. Esto está terrible, Dios me ha dicho. ¿Cómo sabe que Dios le dijo? No, Dios lo tengo ahí adentro. ¿Cómo que usted tiene a Dios ahí? No, es mentira. Dice, a ellos les parecía que él se burlaba. ¿Qué cosa? Que siempre que ha habido, algunos han creído que cuando Dios habla necesariamente hay truenos, centellas y relámpagos como en el monte Sinaí, y que solamente así saben que Dios está ahí. Pero en este caso Dios estaba ahí y ninguno en Sodoma entendió que Dios estaba ahí. Dice que a la gente le parecía, sobre todo a sus yernos o los que iban a ser sus yernos, les parecía que él se burlaba. O sea, para nadie había una evidencia contundente de que era Dios el que estaba hablando. Igual que en los días de Noé, a nadie le pareció que era contundente el mensaje de Noé. Cuando una persona no quiere creer, no creerá. Dice la palabra, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. No creyeron. Igual en este caso de Sodoma, no creen. Entonces la escritura dice que los ángeles, viendo que este hombre daba mucha vuelta, le dijo: bueno, se va, entonces dice, lo tomaron por las manos a él, a la esposa y a las hijas, y lo sacaron fuera de la ciudad. O sea, no había más que esperar, porque el juicio se venía. Y le dijeron: pero corra, que ya está amaneciendo, corra. La noche
lo había vuelto lento en su afán de querer que la ciudad no fuera destruida, en su afán de querer que sus yernos o los que iban a ser no fueran condenados, en su afán de todo. La noche lo envolvió y no le alcanzó la noche y ya estaba amaneciendo. Pero la Biblia dice que Dios tuvo misericordia de él y Dios a través de sus ángeles lo tomó por las manos, lo sacaron de la ciudad, a él, a la esposa, a las hijas, y le dijo: corra, no pare en toda esta llanura, escape al monte, no sea que lo alcance el juicio de la ciudad. Es terrible. De noche han acontecido cosas muy terribles, muy terribles, muy terribles. Yo les quiero decir que fue en una noche también tremenda que un hombre, y ustedes quieren saber dónde está eso que les dije, ¿verdad? Pero como vamos a comenzar a hablar de Jacob, usted lee eso en su casa. Está en el capítulo 19 en el libro de Génesis. Pero luego en el capítulo 29 usted encuentra que Jacob fue engañado en la oscuridad de una noche, preciso en el mismo día de su boda. Dice la escritura, le hicieron la fiesta, le hicieron el banquete, la ceremonia, se casó todo, y por la noche se va a su fiesta y a su noche de boda, y al otro día cuando despierta, ¡ay! ¿Qué pasó? Esta no es mi esposa. Le cambiaron la esposa de noche, en el día de su boda. Lo engañaron de noche. Es una cosa asombrosa, pero ¿cómo lo van a engañar con la esposa? Sí, lo engañaron con la esposa. Las condiciones estaban dadas para que lo engañaran. ¿Por qué? La cultura, la costumbre y la situación que se vivía. Les voy a decir a grandes rasgos cómo era la cultura. La cultura era que en el día se casaban y hacían un banquete, y luego por la noche el novio se iba a la tienda, y cuando ya fuera bien de noche, o sea, dicen los estudiosos que más o menos a la medianoche venía el padre con la novia con la que se había casado, se paraba a la puerta de la tienda y le decía: yo, así como dice aquí en nuestra boda, en nuestras bodas que se hacen, que pasa el padre, se supone, y dice: ¿quién entrega esta mujer? Yo la entrego, yo, su padre. Dice que así llegaba y decía: yo, fulano de tal, padre de tu esposa, te la traigo y te la entrego a ti. Y la joven seguía y él la recibía, pero era de noche. Y en aquel tiempo era así, era de noche, no había alumbrado y ellos no prendían ninguna antorcha, era la costumbre. Y él se casó de día con una y de noche resultó que la esposa era otra. Cuando amaneció se dio cuenta: me engañaron en el mismo día de mi boda, pero era de noche. La noche siempre ha sido trágica para algunos. No se acomode a la noche, no ame la noche. La palabra de Dios dice: nosotros no somos de la noche, somos del día, dice la palabra, porque Jesucristo es la estrella de la mañana. Gloria al nombre de Jesús, porque Jesucristo es la luz del mundo. Pero mire usted, en medio de una noche también pueden suceder cosas, y han sucedido cosas extremadamente positivas. Y le voy a enumerar bíblicamente, que no necesariamente durante la noche solo tienen que suceder cosas negativas. No solo tienen que suceder cosas para la destrucción.
No tiene solamente que suceder engaños. Mire esto. Fue en medio de una noche de comunión con Dios que Dios le dice a Abraham: yo hago un pacto contigo y te haré una gran nación y te daré esta tierra que luego se llamó la tierra de Israel, que hasta el sol de hoy es la tierra de Israel. Así la peleen los que quieran y bueno, haya todas las discusiones mundiales y del tamaño que sea, pero ahí están, en la tierra de Israel. Fue de noche. Si usted quiere ratificarlo, cuando usted llega a su casa, usted lo mira, porque el Señor le dijo esa noche, le dijo: sal. Y lo sacó, dice, de la tienda y le puso a mirar y le dijo: cuenta las estrellas, o sea que era de noche. Le dijo: cuenta las estrellas si puedes, porque así será tu descendencia, que no se podrá contar. Y luego le mandó a hacer ese sacrificio, y cuando ya el Señor le había hablado, porque fue en medio de la oscuridad y de medio del temor que le causó la oscuridad, que él supo que su descendencia sería esclava en tierra ajena por 400 años. Luego Dios le dice: hoy yo hago un pacto contigo y te haré una gran nación y te daré esta tierra. O sea que la noche no necesariamente tiene que ser para cosas negativas. También pueden haber noches donde uno tiene comunión con Dios, porque fue en una noche de comunión con Dios cuando Dios le habló a Abraham. Dice la palabra: la voz de Dios vino a Abraham. O sea que él estaba en comunión con Dios. ¿A qué me refiero yo cuando digo en una noche? También puede ser porque uno puede estar en la noche sin ser parte de la noche. Uno puede estar en la noche sin acomodarse a la noche. Uno puede estar en la noche sin ser hijo de la noche, sin ser hijo de la oscuridad. El Señor Jesucristo dijo: una luz no se prende y se pone debajo del almud. Usted no prende una lámpara y la mete debajo de la cama, pero cuando usted prende una luz es porque hay tinieblas. O sea que usted puede vivir rodeado de tinieblas sin ser tinieblas. Usted puede vivir en medio de la noche sin ser parte de la noche. Puede pasar un momento en la noche sin acomodarse a la noche. Abraham estaba de noche, pero no estaba en el pecado de la noche, no estaba en la oscuridad de la noche. Dice, estaba en comunión con Dios y Dios le habló. Usted no tiene que acomodarse a la noche del pecado, no tiene que acomodarse a la oscuridad del mundo, no tiene que acomodarse a aquellas cosas que van contra la voluntad de Dios. Es cierto, vivimos rodeados de un mundo malo, de un mundo que el Señor le llama generación de víboras, hipócritas, pero usted puede ser en medio de la noche, puede ser luz en medio de las tinieblas, porque Dios le dio a usted la autoridad para reprender el pecado. Dice en el libro de Romanos: el pecado no se enseñoreará pues de vosotros, porque no somos de la noche, no somos de las tinieblas. Hoy vivimos rodeados de tinieblas. Vivimos rodeados, hermano, Padre Celestial, es la verdad. Es la verdad. La legislación del mundo entero está hecha en su gran mayoría para ir en contra de la voluntad de Dios, para promover el aborto, para promover el asesinato, para promover el sexo, o la legalización más bien, porque promover el sexo no, pero promover la legalización del sexo entre personas que sean del mismo género, y pretender que la familia sea cambiada y que el matrimonio no tiene que ser entre un hombre y una mujer. Y se promueve todo eso. Estamos viviendo en medio de esta generación así.
Y luego no solo eso, sino las leyes que están tratando de pasar en diferentes países para legalizar la relación de los seres humanos con los animales. Y no estoy hablando de una manera platónica. Usted no sé si me entiende cuando digo que es de una manera platónica, que es imaginario. Ay, fulano se casó con un gatico. No, señor, no es platónico. Es que han habido demandas ante los juzgados por personas que dicen: yo tenía un animalito así, una animalita así, y fulano de tal abusó de mi animalito, de mi animalita. Para evitar esos problemas ahora van a legalizar también. Pero hay otros países del mundo, y no estoy diciendo nombres, donde también están en este momento tratando de pasar leyes para legalizar las relaciones sexuales entre padres e hijos, para que entonces ya no se vea que el papá violó a la niña. No, el papá amaba a su hija y la ama tanto que vive con ella. Claro que vive también con la mamá, pero también con la hija, y tal vez hasta con la nieta, y hasta con el diablo también, porque no podemos hablar de otra manera. Eso es el mundo en el que vivimos, un mundo endemoniado. Ya tal vez diga: ay, no, señor predicador, usted se fue al extremo, está hablando del demonio. ¿Y de qué quiere que le hable? ¿O usted cree que es Dios el que va a inspirar al ser humano a vivir esa vida tan depravada? Y toda esa degeneración moral es la que ha traído la violencia que usted es testigo en el mundo actual. Ya no hay día en que usted no oiga en las noticias, noticia de última hora: atención, niño de 17 años ataca en el tren en Alemania y hiere a 4 personas con un hacha y un cuchillo. Atención, hombre molesto en no sé qué parte saca una ametralladora, un rifle de asalto, no sé qué cosa, y comienza a disparar indiscriminadamente en los Estados Unidos. Atención, un hombre que está sentado en su carro es muerto por un policía que le está pidiendo los documentos, pero no sé qué confusión tuvo. Atención, un hombre que se siente mal por lo que está pasando ha sacado su arma y ha matado no sé cuántos policías y dejó heridos a no sé cuántos. Atención, y todos los días es atención. Atención. Hoy la atención era porque hubo un nuevo tiroteo y porque dice la persona que está testificando: eso sucedió hace un rato. Dice la persona: y el grito del que salió a disparar era: Dios es grande. Pero eran varios. Y dice, y los adultos corrimos. Dice la persona, es una mujer testigo, que dice la mujer: yo soy de una religión así, y yo entendí lo que decía. Estaba diciendo: Dios es grande, porque yo conozco el idioma, porque yo soy de esa religión. Dijo, pero aprovechó que los adultos corrían, y como los niños pequeños no podían correr, se dedicó a dispararle a los niños uno por uno. Y luego la persona con esa angustia que produce la impotencia dice: pero eran niños, no estaban haciendo nada, solo querían comer en un restaurantito de comidas rápidas. Atención, toda la inmoralidad reinante en el mundo de hoy día es lo que ha causado esa violencia que no la puede detener nadie. No la puede detener ni los cuerpos de inteligencia americanos, ni los cuerpos de inteligencia europeos, ni los cuerpos de inteligencia de por allá de los árabes. Nadie puede detenerla. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano pierde el respeto por sí mismo, pregunta: ¿cómo va a respetar a los demás si no tiene respeto por sí mismo? Si el Señor dice en su palabra: amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y si ya no se ama a sí mismo, ¿qué amor le va a dar a los demás? Lo que estamos viviendo hoy día, la violencia, el terrorismo, todas las circunstancias actuales no son otra cosa sino el resultado de una vida totalmente depravada. Pero usted y yo
Podemos tener comunión con Dios como Abraham. Fue en una noche que mientras la oscuridad estaba a su alrededor, Abraham estaba en comunión con el Dios Altísimo. Abraham estaba hablando con el Creador del cielo y de la tierra. Estaba hablando con el Creador del universo. Y nosotros, en medio de esta generación maligna y perversa, podemos venir y ayunar. Podemos levantarnos temprano a orar. Podemos abrir nuestra Biblia y tener comunión con Dios. Podemos venir a la casa del Señor. Podemos proclamar que hay ayuno congregacional una vez al mes y que voy a venir a ese ayuno congregacional. No me importa si mi cuerpo se revela, no me importa lo que diga la carne, yo voy a buscar a Dios. Usted puede hacerlo, nadie se lo impide. Mire a ver si este próximo domingo que hay ayuno congregacional, usted ayuna antes que esos disparos comiencen a sonar a las espaldas suyas, porque he visto que muchos no ayunan. Y voy a decirles algo que le dije una vez a una de las iglesias que estábamos pastoreando junto con mi esposa. Era en la ciudad de Cali. Y yo recuerdo que yo luchaba, como siempre, la gente ha dicho que soy cansón. El pastor molesta mucho por eso. Yo les decía, hermanos, hay que venir al culto de oración. Hermanos, hay que venir al culto de oración. Hermanos, ¿por qué no vienen al culto de oración? Pero un día, yo no sé, sentí como un dolor y les dije, hermanos, vengan al culto de oración. Ahora que se puede venir voluntariamente, no sea que de pronto usted tenga que hacer una vigilia completa tirado debajo de su cama orando y llorando. Oiga, eso fue rapidito, eso fue como una profecía. Yo recuerdo a los pocos días, no pasó mucho tiempo, cuando unos hermanos vienen a la iglesia llorando. De uno de los barrios de la iglesia, dicen, pastor, hemos pasado toda la noche tirados debajo de la cama llorando y orando. Dice, pastor, las balas sacaban tierra cerquita de donde yo estaba. Dice, pastor, yo no había oído nunca eso. Unas balas, bueno, cuando uno no es persona de violencia, pues no conoce el sonido de esas cosas. Dice, y quedaba un sonido, ¡ping!, como en el aire, así se sentía una cosa tensa. Al frente de la casa de ellos, que era una casa de un material ligero, de maderita y cosas de esas, habían unos como unas formas de concreto que usaban a veces para separar las vías, como unas cosas muy grandes para separar las vías, que en ese tiempo no eran de plástico sino de concreto, y las habían hecho y ya terminaron de usarlas, y las personas que habían por ahí, eso quedó abandonado, pues ellos tenían dos frente a su casa, su casita de madera. Estoy refiriéndome a los que vinieron llorando. Me dicen, pastor, detrás de esas cosas estaban atrincherados dos, y entonces había de aquí para allá y de allá para acá. Dice, pero pastor, discúlpeme, pero lo que le voy a decir, pastor, me oriné del susto, no me di cuenta, solo me di cuenta cuando ya había amanecido. Me oriné del susto. Dice, pastor, salí a tierra así. Las balas entraban a la casa, pegaban en el piso que era de tierra. Y bueno, los cultos de oración se pusieron buenos. Comenzamos a tener 2 cultos de oración a las semanas, todos con lleno completo. Pero no, ahí no se detuvo el asunto. Comenzamos a hacer oración desde las 4 de la mañana. En ese tiempo su servidor tenía muchas menos responsabilidades alternas a la iglesia local, entonces yo podía estar en todo. También estaba en el culto de las 4 de la mañana. Y yo recuerdo que una mañana yo siempre estaba orando y miraba, abría un poquito la ventana del templo y yo miraba hacia allá y esperando que llegaran los hermanos. La cosa estaba caliente en la ciudad. Y yo recuerdo que una de esas madrugadas que estaba bueno, la gente venía a orar.
yo veo a alguien que corre. Y al momento veo a alguien que corre detrás y alcancé a ver, tal vez sería como a 2 cuadras, y de noche el reflejo de la luz yo alcancé a ver como una silueta, llevaba algo en la mano. Y yo dije, lleva un arma. Y yo me quedé y seguí orando y me quedé mirando, porque yo estaba esperando a los hermanos, y uno de pastor siempre está pendiente de la gente. De repente yo dije, de pronto es un hermano, y abrí la puerta. Yo que abro la puerta y aterriza de barriga el joven. Cierro la puerta otra vez. Ay, Señor, en el nombre de Jesús. Oiga, las oraciones eran de todo corazón, con una pistola a las espaldas, con Saulo de Tarso detrás suyo. Usted ora, usted ayuna, usted vigila, usted clama. Le cuento que Saulo de Tarso es un instrumento poderoso. Es terrible. Usted y yo podemos en medio estar rodeados del mundo, de las tinieblas y del pecado, sin acomodarnos al mundo y al pecado, y sin acomodarnos a las tinieblas. Dígame en el que puede. Y el que no pueda, grite ahí. Pero en medio de la noche también es posible que Dios trate con su pueblo. En medio de la noche Dios llamó a un jovencito llamado Samuel. Dice la escritura que él estaba acostado y era de noche y ya se habían apagado las lámparas, pero él oía una voz: Samuel, Samuel. No importa qué tan oscuro esté el ambiente a nuestro alrededor, cuando usted quiere mantenerse para Dios, Dios va a tratar con usted. Fue también en medio de una noche que estremeció a Jacob, en medio de la incertidumbre terrible, del miedo, que Dios le habló y le prometió y le dijo: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Te voy a bendecir. Y le dijo: y esta tierra donde estás te la voy a dar a ti y a tu descendencia después de ti. Y yo te voy a llevar a donde vas y te voy a volver a traer. Y yo te voy a bendecir porque yo soy Dios. Eso también fue en medio de la noche. Usted sabe la historia, se lo voy a decir. Jacob viene huyendo. Su hermano, él le había robado 2 cosas importantes a su hermano. Primero le había robado la primogenitura y después la bendición, y su hermano le había jurado matarlo, y él ahora va huyendo. No tenía nada, y dice: esa noche le tocó pasar la noche en el campo, al aire libre. Tenía sueño, no tuvo más remedio que buscar una piedra, y puso la piedra por cabecera y se quedó profundamente dormido. Dice: pero mientras dormía comenzó a tener una visión y vio que había una escalera que estaba desde ahí cerquita donde él estaba y llegaba hasta el cielo. Y allá en el cielo él se dio cuenta que estaba Dios, y vio que por la escalera subían y bajaban ángeles, y Dios le dice todo esto y le dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy Dios, yo voy a hacer contigo lo que te he dicho. Y dice: cuando él se despertó, dice, le dio una tembladera terrible y dijo: Dios está en este lugar. ¡Qué terrible es este lugar! No es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Dijo: es que por aquí mismo está subiendo y bajando los ángeles. Y le puso un nombre al lugar: Betel, casa de Dios. En medio de la noche, hermano, en medio de la angustia, en medio del temor, en medio de la oscuridad, en medio de un cansancio terrible, Dios está tratando con un hombre. No todo lo que pasa en la noche tiene que ser malo. También hay muchas cosas que pueden ser positivas si usted quiere servir a Dios, si usted quiere buscar al Señor. Yo quiero decirle a todos los que estamos aquí: no todo tiene que ser malo. No todo tiene que ser malo. No podemos decir: el pastor, es que no puedo servir a Dios, es que el mundo es tan malo.
Es cierto, el mundo es tan malo, pero nuestro Dios es tan bueno. Hay pastores que el mundo está tan lleno de tinieblas, sí, pero nuestro Dios es pura luz. Yo estoy dando este mensaje porque Dios me inspiró a hablar de este mensaje desde esta mañana. Y estudié y durante el día dale vueltas, y cuando llegué aquí rapidito escribí todo lo que el Señor me había inspirado durante el día. Y no alcancé a decirles todo, pero le alcancé a decir lo que ya oyó. Cuando Judas traicionó al Señor era de noche. Cuando Abraham recibió la noticia de que su descendencia sería esclava era de noche. Cuando a Jacob lo engañaron era de noche. Pero también le puedo decir, cuando Dios le dijo a Abraham, yo hago un pacto contigo, también era de noche. Cuando Dios se le aparece a Jacob, también era de noche. Cuando Dios llamó a Samuel, también era de noche. Y le voy a decir algo más ya para terminar. Y cuando el Señor Jesucristo resucitó y se quiso mostrar a sus discípulos, dice, era de noche, dice, estando cerrados en la casa de noche, el primer día de la semana, porque tenía miedo de los judíos, el Señor se apareció en el medio y le dijo, paz a vosotros. Era de noche. Hay muchas cosas que en medio de esta vida terrible que estamos viviendo, Dios quiere hacer con usted como pueblo de Él. Mire, si usted se deja arrastrar por el pecado y por el diablo, es su decisión. Porque en medio de todo lo que esté pasando hoy día, de la violencia terrible, en medio de la angustia de este mundo, Dios todavía sigue diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y no le está hablando a los inconversos, le está hablando a la iglesia. Porque hay gente que tiene la puerta cerrada y no quieren abrirle al Señor. Si vienen a la iglesia, sí, pero no le abren la puerta al Señor. Si vienen a la iglesia, pero no le abren la puerta a la palabra. Y cuando se van, refunfuñan en su corazón. Dice, otra vez. El pastor tan bonito que venía a los otros mensajes. Pero es que se le da por ahí. Sí, se le da por ahí, porque el Señor se le da por ahí. Yo quiero decirle, Dios nos ama. Mire que acaban de detener 10 terroristas nomás aquí a la vuelta de la esquina, en Brasil. No quieren decir más, no han dicho nada. Unos terroristas que pasaron para hacer ataques en Siria, pasaron por el aeropuerto de Bogotá, no se le olvide. Están registrados en las cámaras de seguridad del Dorado. Terroristas que van para Europa a cometer crímenes han pasado por aquí, señores. Así que usted no sabe con quién vive. Usted no sabe cómo es lo que está alrededor suyo en el mundo. Lo mejor que puede hacer el pueblo del Señor es vivir para Dios en medio del mundo que estamos actualmente. ¿Cuántos queremos vivir para Dios en medio de esta sociedad? Y Dios se encargará de honrar a su pueblo. Pero también se cumplirá una palabra que el Señor dice, si me buscareis, me hallaréis. Pero el Señor también dijo, si me dejareis, yo también os dejaré. Pero ¿cuántos creen que en medio de esta noche terrible que vive la humanidad de hoy, el Señor puede hacer grandes cosas con nosotros? Levante la mano el que está dispuesto. Señor, haz grandes cosas conmigo en medio de esta situación. Vamos a estar en pie y le damos gracias al Señor.